Muy buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del contrato de futuros de Nasdaq, S&P 500 y futuros del petróleo. Hoy es agosto 17, son las 8 y 8 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado. Como todos los días, primero revisamos el calendario de Forex Factory. Tenemos algunas noticias importantes para hoy a las 8:30. En este caso el Core Retail Sell y el acumulado también mes a mes. Con respecto a las 2 de la tarde tenemos el FOMC Meeting minuta, ¿ok? O sea, la minuta del FOMC, que podemos tener movimientos bastante erráticos en la dinámica o expectativas hasta esa hora. Por otra parte, tenemos la volatilidad implícita para Nasdaq 25.55, muy parecida a la de ayer. 25.40 estaba ayer. La volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en este momento en 23.75, ligeramente mayor a la de ayer. Volumen está inferior al promedio y ligeramente un poco mayor al de ayer. Nasdaq lo tenemos en micro de Nasdaq 191.000 transacciones y el micro del S&P en 116.000 transacciones, ¿ok? Entonces, una vez que hemos revisado el contexto, vamos a revisar el gráfico. Comenzamos como todos los días con el Nasdaq, el micro de Nasdaq. Y vamos entonces a ver qué pasó ayer, cuál fue la dinámica de precios que nos trajo este activo. Fíjense que al momento del premercado estábamos acá en esta situación, en una formación muy parecida a la del día anterior en el premercado, donde nos estaba anticipando una formación chartista, en este caso, de continuación alcista por la forma de banderín que se estaba formando. Sin embargo, había una zona importante, vamos a ampliar más el gráfico, una zona importante que el precio tenía que superar, ¿ok? Donde el vendedor iba a ser el protagonista, o estaba siendo el protagonista de esa zona, ¿ok? Era toda esta zona acá del precio de cierre anterior. Y adicionalmente había una convergencia con la línea de tendencia que se estaba formando bajista del canal. Era importante ver el dominio de este nivel de precio acá, que eran los 13.680 aproximadamente. Y técnicamente, por la medición que estaba haciendo y la formación del gráfico, nos anticipaba un movimiento de continuación al dominar este precio. Pero era importante entender que era el dominar este precio, ¿ok? Y íbamos a tener enseguida la máxima de la sesión como un choque, como el primer resistencia, y un movimiento de continuación, o sea, el objetivo estaba planteado exactamente en los 13.740, ¿ok? Nuestra línea de valor, que justo allí quedó la máxima de la sesión, ¿ok? Fíjense que teníamos un rango pequeño acá y esta línea de valor, el punto más sensible exactamente fue donde tuvo la máxima de la sesión. Importante ver eso, ¿ok? Que los precios siguen siendo protagonistas y estamos entendiendo cada vez más, de manera más clara, cuáles son nuestros límites en función a la dinámica de precio en relación al intradía. Por otra parte, entendíamos que este fallo de precio nos iba rápidamente a traer, evidentemente, a testear la zona inferior del canal y un nivel de precio que también tenía convergencia acá, que eran los 13.600, 13.610, que era una zona que en la historia del precio tuvo bastante influencia de resistencia, ¿ok? Ahora bien, vemos como el precio rápidamente encuentra un fallo acá un poco antes de la apertura y empieza la aceleración del movimiento, llevándonos acá. Fíjense que hubo un ligero freno. Sin embargo, en la vela de la apertura se detiene. La siguiente vela tuvo un poco de indecisión. Vamos a abrir más el gráfico. Un poco de indecisión, ok, en función de para dónde voy, qué hago, encima de este nivel de precio decisivo de los 13.600, ok. Y el siguiente movimiento tiene continuación testeando una zona de soporte que ya estábamos extendiendo, o sea, estaba en el movimiento, la extensión del movimiento, disculpen, que nos podía estar acercando lo más posible a la mínima de la sesión anterior en función a lo de ayer y a un precio importante de los 13.480 que teníamos por acá en esta línea de valor. 13.480, 13.500 era un precio importante ver cómo funcionaba. Ahora bien, fíjense que el precio llega, busca un soporte en esta zona, cierra de manera impecable. Fíjense esto, un pequeño vacío que había aquí. Fíjense que desde acá hasta acá no había retroceso que absorbiera liquidez y el precio llega hasta exactamente a ese punto, ¿ok? Cierra la liquidez y continúa. Entonces, desde este momento había
confirma un soporte, ok, pues el retroceso y la confirmación del movimiento que se generó, como les comenté ayer, que estas son zonas de rápido rebote, ok, se lleva un movimiento que nos lleva de nuevo al precio de cierre. Vean cómo otra vez encuentra acá resistencia, y al dominio de esta formación acelera rápidamente el escenario 1, que ya evidentemente ya estaba un poco tarde en la sesión, pero lo que quiero dejar acá claro es el movimiento, que la ruptura del movimiento ya nos mide, o el precio nos anticipa ya en su historia y por su dinámica, un precio objetivo claro, ¿ok? En su mayoría las probabilidades tienen un 78% de cumplimiento en función a esta estructura. Entonces, bueno, vamos hasta acá, vemos que el precio llega a la máxima, retrocede con mucha fuerza buscando soporte otra vez en una zona que ya habíamos medido como un punto importante también de retroceso, que eran los fines de escenario. Cada fin de escenario es un punto de reversión importante, manteniéndose sobre los 13.610. Fíjense que todo este movimiento tienen cierres encima, aperturas y cierre encima de la línea de valor. Me echa absorbiendo por acá y enseguida vuelve a buscar una continuación, fallando acá en el precio de cierre. Fíjense como el precio de ese cierre mantuvo al precio durante mucho tiempo por debajo de ese nivel. La apertura, bueno, llega el cierre, un movimiento bastante lento, con poca fuerza, intentando sobrepasar de nuevo dos veces el escenario que tuvimos el día anterior en el premercado. Este premercado se repite, fíjense, un poco más lateral en este caso, buscando dos veces traspasar el precio de cierre, y Europa falla con mucha fuerza, retrocediéndonos y llevándonos a este momento a testear lo que era un soporte, o lo que confirma un soporte, la zona, la sesión cash de ayer, ¿ok? Fíjense ahora interesante esto, los escenarios de hoy están así. Vamos a decir algo antes. Repasamos entonces la cancha de juego para hoy. La máxima nos quedó en 13.740, la mínima nos quedó en 13.522.75. Nuestra cancha de juego es un poco amplia. El precio está en la lucha en esta mínima de la sesión y encima de este nivel de precio de soporte. Okay. El escenario 1 para mí hoy es la continuación bajista. Ya se comenzó a formar esta onda correctiva en los gráficos de mediana temporalidad, que nos puede mantener un poco más profundo estos retrocesos. ¿Okay? Sin embargo, en la dinámica de intradía para hoy, este precio es vital. O sea, en los 13.540 es el precio, función a lo que medí, decisivo. Si el precio falla, estando cercano a la mínima, ¿ok? Todavía estamos encima de la mínima, pero por un poquitico. Entonces, si esto falla acá, la continuación bajista se acelerará hasta los 13.480, 13.500, ¿ok? Y una continuación del movimiento que nos puede estar regresando a la EMA de 200 gráfico diario, que está en 13.427, un punto y medio técnicamente mayor al de ayer. Mantiene su inclinación ligeramente positiva. Sin embargo, podemos venir a testear acá retrocesos para continuación a nivel de gráficos medianos. Entonces, esto es importante entenderlo. Escenario 2, ok, que nos mantenemos todavía en la búsqueda de dirección dentro de la gran cancha de juego que nos dejó la sesión de ayer. La única manera es que yo estoy planteando como que venga aquí un fallo, retrocede y se posicione con fortaleza y con contundencia encima del precio de los 13.540, ok. Quizás podamos tener un movimiento acá de retroceso de este gran corrección, movimiento correctivo acá pequeño. Si este retroceso acá se mantiene deja un mínimo mayor a este, entonces aquí entraría a vigencia escenario 2, que nos llevaría rápidamente acá a los 13.580, ¿ok? Este es el escenario 2 con objetivo de precio, y la extensión del movimiento nos acercaría rápidamente acá a los 13.610, quizás un ligero fallo, y la continuación sería intentar de nuevo, ¿ok? Quizás llevarnos acá a toda esta zona del precio de cierre, donde sería la extensión del movimiento que podemos tener por acá, en este caso la máxima de la sesión de hoy, ¿ok? Si esto ocurre en esta dirección y existe algún movimiento, o el driver de los 2 de la tarde acelera el movimiento en esta dirección. Si no, vamos a esta dirección a buscar la EMA de 200 en el gráfico diario. Por otra parte, entonces pasamos al micro del SP500 rápidamente. Entendamos cómo fue la dinámica de ayer y qué podemos esperar para hoy en función a lo que está haciendo el precio en este momento. Ok, entonces fíjense. También teníamos un nivel importante ayer, que eran los 4.295. La estructura había una formación de igual manera, ¿ok? Había un punto que también les comenté en Nasdaq, que hoy no lo repasé, que es este triángulo que les dibujé,
¿ok? Que dentro o después que pasáramos esta zona de precio de los 4.295 y la estructura rompiera el alza para la continuación, íbamos a tener rápidamente frenos acá. O sea, había que estar atentos a esta zona porque teníamos aquí enseguida la máxima de la sesión, ¿ok? Tenía que empezar con mucha fuerza para llegar a los niveles que habíamos medido. Sin embargo, el escenario 2, que era el que estaba más cercano a suceder, okay, la probabilidad del fallo en ese momento era porque estábamos todavía en el canal y no sabíamos la permanencia de él. Entonces, el fallo acá nos iba a traer rápidamente a testear los 4.278. Fíjense cómo en este movimiento de la apertura falla, retrocede acá, consigue un soporte y nos da este punto hasta este momento, que ya hace un momento lo rompe. Sin embargo, nos pone como un sitio de soporte interesante. Sin embargo, todavía había oportunidad de regresar más abajo porque aquí había un vacío que no había el precio no había tomado liquidez de acá. El precio consigue acá un punto importante de rebote, donde la siguiente movimiento, fíjense cómo el siguiente movimiento llega rápidamente. Vamos a ponerle aquí un poco más grande. Este movimiento llega justo hasta la línea de precio otra vez de 4.296, que era el precio que teníamos desde la mañana. Hasta tanto no lo rompiera con fuerza, no íbamos a tener un escenario 1 exactamente. Lo rompe con mucha fuerza y continuación nos lleva al objetivo, que era la máxima, se detiene un poco y se imprime un poco de fuerza y la continuación se genera, ¿ok? Como se midió exactamente, buscamos acá un punto, retrocedemos hasta acá y la continuación nos llevó hasta los 4.223, que fíjense que fue un falso rompimiento de este nivel de precio. Esto fue un ligero falso rompimiento. ¿Por qué lo detecto como falta de rompimiento? Porque el precio sensible sigue permaneciendo. Ok, vamos a cerrar un poco acá. 4.323. Ok, sigue estando. Fue el cierre y la apertura de la siguiente vela. O sea que esto hace un fallo y la siguiente vela se impulsa de manera correctiva hasta abajo con mucha fuerza. Ok, entonces eso es. En base a eso, en base a ese contexto, es que tomó el término de que fue un falso rompimiento, porque no rompió técnicamente la resistencia. Llega, fíjense que vuelve a conseguir soporte acá y en este movimiento queda frenado en este punto. Una vela bastante cruel, donde hace un largo movimiento y retrocede en casi que el punto de apertura, el mismo punto de cierre. Mercado cierra, empieza aquí oscilante. También Asia, fíjense que también hemos tenido bastante resistencia con el precio de cierre anterior. Es interesante ver eso. Estamos en la sesión técnicamente negativa, con un movimiento bastante fuerte desde este fallo. ¿Okay? Esta vela contundente de dominio absoluto de este movimiento nos pone en un contexto de rápida aceleración. Fíjense que las velas que vienen bajando tienen más fuerza, ¿okay? Y son envolventes en función, en su mayoría, a las anteriores. Y esto es interesante verlo en este contexto de hoy. Entonces, fíjense, la cancha nos quedó 4.327 la máxima de la sesión, 4.78 la mínima. El precio está en este momento por debajo de la mínima y justo tiene una convergencia con un precio de 4.278. ¿Okay? El precio se puede mantener acá, la lucha se va a librar acá. Y los escenarios, vamos a poner esto acá, aquí es donde va a estar la guerra hoy. Y fíjense cómo ha estado el acercamiento y el fallo. El fallo o el mantenerse el fallo a este nivel nos acelerará hasta los 4.262.50 y una extensión del movimiento que nos puede estar llevando a los 4.250, este punto importante de la sesión, en este caso el lunes, ¿ok? Donde tomó soporte, quizás podamos venir hoy a testear esta zona como soporte y confirmarlo, ¿ok? Es importante ver eso. El escenario 2 está planteado aunque el precio intente sobrepasar los 4.278, tome por algún momento la mínima de la sesión de ayer, ¿ok? Y se posiciona encima como una línea de soporte y arranca de acá. Esto todavía puede pasar, pero estamos en esta onda importante correctiva. Cualquier retroceso puede ser rápidamente devuelto en la continuación que llevaba este movimiento, ¿ok? Aquí para el contexto macro tenemos entonces, vamos a ubicar dónde está la EMA de 200 en el gráfico diario. La tenemos por acá abajo en los 4.179. Estas son oportunidades importantes para estos retrocesos más profundos, ¿ok? Recuerda que la EMA de 200 en gráfico diario es un imán para el precio. Entonces este es el contexto que tenemos. Fíjense cómo ha estado el precio de una manera bien armónica subiendo en su estructura. El fallo de este nivel ya nos deja en mínimos
perdón, máximos decrecientes en función a la estructura, y esto lo confirma porque acaba de minar este siguiente mínimo. Entonces ya ahora nos cambia la estructura del precio un poco en manera correctiva. Por otra parte tenemos entonces el petróleo. Interesante ver cómo ayer la medición que hicimos y lo que anticipamos desde el premercado tuvo continuación de una manera interesante. Cuando estábamos en el premercado les dije que había un pivo acá que estaba haciendo una reversión en función a ese, marqué el escenario, y cuando regresamos a la pantalla ya había un falso rompimiento acá, pero yo les había dejado este movimiento de que podemos tener encima de este nivel de precio del 90-25 ligeras mechas. Intento salir acá porque estábamos cercanos a la resistencia, y el escenario 1 partía con el fallo de este nivel. Fíjense que ya el fallo nos los da desde temprano, ya cuando ya un poco antes de la apertura llega y nos retrocede hasta estos niveles, pero una vez en el mercado abre, el mercado te vuelve a dar el precio, intenta y falla, y aquí es donde viene, se va con mucha fuerza, nos da el objetivo 1, inclusive con mayor continuación. Aquí lo importante de ver es que el nivel de precio de 87.10, que hasta varias sesiones se había mantenido como soporte, fue traspasado con mucha fuerza, dejándonos un nivel inferior, ¿ok? En 85-86. Ese precio estaba más o menos proyectado en función a lo que es al rompimiento de la sesión del lunes. Sin embargo, esta fuerza traspasó un poco más abajo de este nivel de precios proyectado, porque tenemos un vacío, un hueco, no tenemos valores de soporte donde apoyarnos en los gráficos de intradía. Entonces, fíjense ustedes que el movimiento corrió con mucha fuerza, rompió el soporte, dejó aquí este mínimo, y ahora consigue 87.10 como resistencia, ¿ok? Y precio de cierre, que es el 87.13. Importante ver que tenemos el mismo contexto en los tres activos que hemos estado analizando. Precio de cierre ha sido resistencia fuerte, y estamos ahorita en esta oscilación, ¿ok? Entre estos dos niveles, 95.86 y 97.10. Escenario 1, que veo con mayor probabilidad, es que el precio venga a tomar este precio de cierre y tome un rally defensivo de esta caída hasta los 88.60, ¿okay? Que es más o menos la mitad de la cancha, porque la cancha la tenemos en 90.64 la máxima y 85.74 la mínima, ¿ok? Entonces podemos estar buscando la mitad de la cancha. Quizás acá el vendedor pierde un poco de fuerza y se quiera posicionar más arriba para seguir con la continuación. Eso es evidentemente de manera especulativa, como siempre hablamos, pero es la medición que me da esta estructura. Si el precio logra acercarse acá a los 85.96 y falla, todavía teniendo la mínima de la sesión como un soporte, y esto falla esta zona acá, vamos a poner aquí un círculo para que quede claro en el video. Esta zona es la zona de batalla aquí, en este acercamiento. Si esto falla, vamos a correr rápidamente a los 82.72, que es un vacío de liquidez que nos dejó en febrero 25, ¿ok? El precio no ha regresado a esa zona. Desde ese punto encontró un rally importante, pero no ha regresado a esa zona, y hay quizás una gran liquidez allí que el precio quiera venir a buscar. La marqué hoy porque es una zona tentativa que ya nos estamos acercando a ese nivel. Entonces este fallo nos puede llevar rápidamente acá a los 93, 83, 82, 72. Es un rango bastante amplio donde todo esto es una piscina de liquidez, ¿ok? Entonces ese es el contexto que le traigo para hoy. Repaso aquí rápidamente. Bueno, hay un tercer movimiento que les dejo hoy, que es este movimiento de oscilante aquí, con fallos o con intentos de ruptura de estos niveles, pero el precio manteniéndose en el centro de este espacio, ¿ok? Es importante ver un contexto adicional hoy en función a lo que está haciendo el precio en esta zona que lleva ya acumulando bastante rato todo el premercado. Entonces es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión, tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.